Yo en Edicon estoy en el departamento de I+D, ¿vale? Nos dedicamos a desarrollar el software que la empresa luego pasa a producción y que utiliza la empresa. Y básicamente yo soy Scrum Master, ¿vale? Y me dedico a dirigir el equipo, un equipo de 10 personas y pues, procuro hacer que el equipo funcione lo mejor posible y sacar los proyectos y las tareas adelante. Lo que más me gusta en Edicon es un poco la capacidad de trabajo que tenemos en Edicon y la capacidad de crear cosas y que todos los días estamos, pues bueno, aparte de mantener el software que tenemos, siempre tenemos esa parte de creación o de creatividad que muchas veces es lo que te hace no caer en la rutina en el trabajo, sino que siempre estamos como intentando salir de la famosa zona de confort, con un pie siempre fuera, para estar constantemente pues, investigando, viendo cómo mejorar los procesos, cómo hacer nuevas cosas, cómo, al fin y al cabo, cómo estar en la cresta de la ola de la informática. El reto más difícil o el reto más apasionante que hay, aparte de sacar software de calidad y software que sea creativo, es gestionar los recursos humanos y sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Pues Edicon como empresa me ha dado la oportunidad en estos últimos 20 años que llevo aquí trabajando de crecer como profesional, de aprender prácticamente todo lo que sé, lo he aprendido aquí, tanto a nivel técnico como a nivel humano, desde un punto de vista profesional y desde un punto de vista de algo que en la carrera no aprendes, que es a gestionar, no solo no a programar, eso en la carrera te enseñan a programar, pero no te enseña todo lo que hay alrededor, y eso lo he aprendido aquí, pues año tras año. Es una de las cosas que me ha ofrecido Edicon como empresa, no solo el crecer desde un punto de vista informático, sino crecer desde un punto de vista humano, de gestor de recursos y de personas. Bueno, hay como dos proyectos en los que me siento especialmente orgulloso porque pues, uno nació conmigo, que es un software de integración de aplicaciones, que es el EVI, que ha evolucionado al IPAS. Empecé con él hace 20 años y todavía sigue vivo en la empresa, o sea que muy mal no lo haríamos. Y ahora pues ha ido creciendo y ya forma parte del equipo y me siento bastante orgulloso de él porque bueno, lo creamos desde cero y toda la fecha de hoy sigue funcionando y ya sigue evolucionando. Y respecto a tecnologías más novedosas que estamos trabajando ahora, hay un proyecto para hacer gráficas con Analytics que también ha sido un gran esfuerzo, sobre todo porque el principal esfuerzo de desarrollo se hizo en tiempos de pandemia. Entonces supuso un reto adicional el hecho de crear el producto en teletrabajo prácticamente puro y duro. Entonces, al hecho o al esfuerzo de crear un proyecto de cero, se unió la complejidad de gestionar un equipo y de que todos gestionáramos las tareas y el proyecto 100% en remoto. Y otro proyecto que también me encuentro muy orgulloso es el Edicon LTA, porque supuso un cambio tecnológico a la hora del desarrollo del producto, pues los sistemas de base de datos y de almacenamiento que había detrás del producto técnicamente supuso un salto de evolución dentro de la empresa y otra tecnología que pues, años después se ha consolidado mucho y vimos o creemos que acertamos en la toma de decisión al utilizar este tipo de tecnología. Hemos evolucionado por muchas tecnologías, pues empezamos con Visual Basic, pasamos a Delphi y se consolidó Java como lenguaje de programación y Spring como framework de desarrollo para crear aplicaciones. Entonces apostamos hace ya unos cuantos años por Java y a continuación por el framework de desarrollo de Spring cuando todavía estaban haciendo y la comunidad no tenía claro un poco por dónde tirar o estaba utilizando otras tecnologías. Nosotros apostamos por el framework de Spring y a fecha de hoy es prácticamente un estándar de facto. Entonces como backend para desarrollar aplicaciones, bajo mi punto de vista es muy potente. Cierto es que últimamente hay que seguir mirando otras cosas porque ahora se mueve todo hacia el mundo en la nube y el mundo en Kubernetes, pero el framework y la tecnología con la que me siento más cómodo y que más se usa es Java y Spring. Desde el punto de vista extralaboral o profesional estrictamente, las mejores cosas que tiene Edicon y que ha tenido siempre son sus convenciones. O sea, las convenciones hay cosas que uno se llevará donde se las lleve y que no saldrán aquí en el vídeo, pero en las convenciones han pasado cosas muchas y muy buenas y muy divertidas, que quedarán en la intimidad de los que estábamos en ese momento allí.